¿Qué significa aunque yo no esté sujeto a la ley? ¿Y qué significa no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo? Gracia y paz a todos en esta hora. Hoy vamos a continuar con el estudio de 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 al 27. Hoy vamos a continuar con este capítulo 9. Vamos a mirar con el tema libre de todos, pero siervo de todos. Vamos a hacer lectura inicialmente de la palabra del Señor. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Libre de todos, pero siervo de todos. En el estudio anterior vimos cómo Pablo presentó sus derechos como apóstol ante sus acusadores, pero no tanto para defender sus derechos, sino para presentarse como ejemplo de quien renunció a sus derechos para no ser obstáculo al Evangelio de Cristo. La palabra derecho fue un término que repitió el apóstol Pablo por lo menos 6 veces y esto lo vimos en el estudio anterior. En esta sección, desde el versículo 19 al 27, vamos a estudiar sobre la libertad cristiana acompañada de la responsabilidad cristiana. Recordamos que el tema de fondo es sobre lo sacrificado a los ídolos, que va desde el capítulo 8 hasta el capítulo 10, sobre los débiles y los fuertes en la fe. Lo primero que vemos es que el apóstol Pablo se presenta como alguien libre. Dice allí en el versículo 19, por lo cual siendo libre de todos. Ya esto lo había dicho desde el versículo 1, donde en forma de pregunta Pablo dice, no soy apóstol, no soy libre. Así que ya en este versículo 19 podemos comprender a qué se estaba refiriendo el apóstol Pablo con esa pregunta que había hecho inicialmente. Pablo se declara libre de todos, y este todos está hablando de los judíos y de los gentiles. Libre de toda secta religiosa, si pudiéramos decirlo así, y libre de todo libertinaje mundanal de parte de los gentiles. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Si es que este versículo 19 prácticamente resume todo lo que Pablo va a decir de aquí en adelante, donde nuevamente, repito, Pablo se declara libre de los judíos y libre de los gentiles, pero con el propósito de ganar a mayor número de entre judíos y gentiles, Pablo se ha hecho siervo de todos. Y esto es lo que vamos a considerar un poco más detallados. Vamos a mirar desde el versículo 20 al 23 lo que nos dice la palabra. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, esto es a los gentiles, como si yo estuviera sin ley,
no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Esto lo dice Pablo entre paréntesis, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto lo hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. En esta sección lo que debemos aclarar es lo que está en paréntesis. Pablo en el versículo 20, en el paréntesis de allí dice, aunque yo no esté sujeto a la ley. Pablo allí dice, yo no estoy sujeto a la ley. En el paréntesis del versículo 21 dice todo lo contrario. No estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Así que aparentemente Pablo está aquí contradiciéndose. Parece contradictorio, es como si estuviera diciendo, no estoy sujeto a la ley, pero no vivo sin ley. Y bueno, lo que Pablo está diciendo es, no estoy sujeto a la ley para ser salvo por la ley. Eso es lo que nos enseña el contexto general de la Biblia. Esto no lo podemos ver en este contexto inmediato del capítulo 9 porque Pablo no lo explica, porque el único fin de Pablo es meter allí entre paréntesis lo que viene diciendo de su comportamiento entre los judíos y entre los gentiles. Pero en este caso nosotros sí queremos detallar un poco esta parte. Y para entender esta expresión o esta aparente contradicción que Pablo está diciendo, como si tuviera ley y no tuviera ley, entonces vamos a mirar un poco el contexto general de lo que la palabra de Dios nos enseña en otros pasajes. Por ejemplo, vamos a mirar en Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Versículos 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 31. Luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Así que el único objetivo y propósito de la ley es el conocimiento del pecado. La ley simplemente nos dice, eres un pecador y eres digno de condenación. Pero luego Pablo aclara en el versículo 21 que aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y la justicia de Dios fue testificada por la misma ley. Así que esa ley que condena al hombre cuando lo señala de pecador, esa misma ley contiene la justicia de Dios, contiene la gracia de Dios, contiene el mandamiento de Dios que luego nos guía a Cristo Jesús para que por medio de la fe nosotros podamos ser justificados. En el segundo paréntesis, Pablo menciona la ley de Cristo. Cuando dice Pablo allí en el versículo 21, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. ¿Qué significa entonces la ley de Cristo? Podemos mirar en Santiago, capítulo 1, versículo 25. Y vamos a mirar allí unas anotaciones que hace Santiago con referencia a la ley y donde aclara allí la ley de la libertad. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, aclara Santiago, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Capítulo 2, versículo 8.
Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Y aquí nuevamente recalca y aclara Santiago la ley real. Y el versículo 12 nuevamente dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que es claro que Santiago habla aquí de una ley de la libertad, de una ley real, y nuevamente en el versículo 12 repite la ley de la libertad. Y volviendo a Romanos, capítulo 7, versículo 6, dice Pablo, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, hablando de la ley, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Capítulo 8, versículo 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Parece algo como extraño y un juego de palabras esto. La ley me ha librado de la ley. Y es que es a esto lo que Pablo está haciendo referencia allí a los Corintios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que es la ley de la libertad, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, en el Antiguo Testamento, señalaba al hombre su pecado, y la ley exigía y exige justicia. Por lo tanto, nadie podía cumplir la ley, ni las demandas de la ley, ni la justicia de la ley. El hombre, siendo pecador, siendo imperfecto, era imposible someterse a una ley santa, a una ley perfecta. Por lo tanto, entonces vino nuestro Señor Jesucristo, que se sometió a esa ley, se sometió a la ley, siendo Él santo, siendo Él perfecto y sin pecado. Cumplió la ley. Cristo dijo, yo no vine para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Y ese cumplimiento no solamente era en sumisión a la ley y en obediencia a la ley, sino también que la ley era el cumplimiento de Cristo. Y Cristo, cumpliendo la ley, no solamente en obediencia, sino también en la exigencia de la ley en cuanto a la justicia, Cristo fue condenado en cuanto a la demanda de la ley. La ley demandaba que hubiera justicia y esto era condenación. Por lo tanto, Cristo murió en la cruz del Calvario para ser condenado allí por nosotros los pecadores, para librarnos a nosotros del régimen viejo de la letra, de la condenación de la ley, para que ahora podamos tener libertad y vivir la ley de Dios bajo la gracia de Dios. No es que la ley fue eliminada, sino la justicia de la ley para condenación. Ahora en Cristo somos libres para vivir la ley de Dios. Así que Cristo cumplió la ley para darnos libertad para obedecer la ley. ¿Cuál ley? La ley del amor, que es lo que en esencia es la ley. Y esto lo podemos observar en el Evangelio de Mateo, el capítulo 22, versículo 36 al 40. Mateo 22, desde el versículo 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley o en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿De cuál mandamiento? De el amor, la ley de el amor. Y a esto es lo que Pablo apunta en esta sección de Corintios, a amar a Dios, a ser libre para amar a Dios, pero a la vez ser libre para ser siervo de todos. ¿Y esto para qué? Bueno,
aquí viene algo también muy importante, que es lo que debemos resolver también en esta sección. Y es lo que Pablo dice en el versículo 19 al final. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Así que Pablo se declara libre de todos, pero siervo de todos para ganar. Ese es el objetivo, esa es la meta del apóstol Pablo, para ganar. Esta expresión se repite 6 veces desde el versículo 19 al 27, para ganar a mayor número, para ganar a los judíos, versículo 20, para ganar a los que están sujetos a la ley, versículo 20 al final, para ganar a los que están sin ley, versículo 21 en el final, para ganar a los débiles, versículo 22, para salvar a algunos al final del versículo 22. Así que, teniendo este objetivo claro, esto nos va a ayudar a interpretar bien lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Lo que dice el versículo 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pareciera que Pablo hubiera cambiado de tema. Después de decir en el versículo 23, y esto hago por causa del Evangelio para hacerme copartícipe de él, y luego saltar al versículo 24 diciendo, ¿no sabéis que los que corren al estadio todos a la verdad corren? Parece que estuviera cambiando de tema. Y pareciera que en el versículo 27 Pablo estuviera hablando de perder la salvación. Cuando Pablo dice, no sea que venga a ser eliminado. Y de hecho, esta sección se ha malinterpretado mucho, enseñando que la salvación se puede perder. Así que hay 2 preguntas clave aquí. ¿Se salió Pablo del tema? ¿Está diciendo Pablo que la salvación se puede perder? La respuesta es no. Pablo usa 3 figuras en esta sección, en estos versículos, de los juegos ítmicos o los juegos olímpicos. Correr, luchar y boxear. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio? Luego el versículo 25, todo aquel que lucha. Y luego en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El versículo 26 también anota allí, yo de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Así que Pablo saca estas 3 figuras de estos juegos ítmicos y los juegos olímpicos, correr, luchar y boxear. Y esto lo hace Pablo para enseñar, primero, la disciplina, sus deberes y responsabilidades que tiene un deportista para participar en estos juegos. Así que Pablo dice en el versículo 26, así que yo de esta manera corro, yo de esta manera peleo. ¿De qué manera corre Pablo? ¿A qué se está refiriendo? ¿De qué manera pelea? Bueno, a la manera de los deportistas que se abstienen de todo, como dice en el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y luego el versículo 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y esto está hablando de disciplina, está hablando de sus deberes y está hablando de ser responsable. Asimismo, el apóstol Pablo se abstiene de sus derechos como apóstol para mantenerse copartícipe del Evangelio, para ganar a mayor número de vidas para Cristo. Recordamos que esa es la meta de Pablo, ganar a mayor número.
Y repetimos, esta expresión para ganar la repite 6 veces en esta sección, haciendo énfasis a su meta, el objetivo, para ganar a mayor número de vidas para Cristo. El versículo 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que habiendo sido mensajero a otros, yo mismo venga a ser eliminado. La palabra eliminado aquí viene del griego adókimos, que significa no aprobado, significa reprobado, significa descalificado. Y la pregunta es, ¿descalificado de qué? Pablo ya lo había dicho en el versículo 23, de ser copartícipe del Evangelio para ganar a mayor número. Es decir, Pablo está hablando de los derechos como apóstol, de los derechos como de un enviado. Recordamos la palabra apóstol significa enviado. Es como a nuestro término la palabra misionero. Misionero es un término que no encontramos directamente en la Biblia, pero un misionero es aquel que va a otros lugares, a otras naciones. Y los apóstoles, ellos iban a otros lugares, mientras que los ancianos, los apóstoles, eran los pastores locales de las iglesias, o pudiéramos decir, los pastores sedentarios, los que estaban anclados en un lugar allí, mientras que los apóstoles iban de un lugar a otro visitando las congregaciones y mirando el crecimiento y el fundamento de las iglesias. Así que Pablo, para mantenerse copartícipe del Evangelio, para mantenerse como misionero, como aquel que puede ser heraldo para otros, Pablo se abstuvo de sus derechos como apóstol para no ser obstáculo al Evangelio y poder ganar a muchas más personas para Cristo. Pablo aquí no está hablando de la salvación en el versículo 27, así que no podemos sacar ese versículo para hablar de la salvación cuando el apóstol Pablo en este contexto no está hablando de la salvación, sino de su participación como heraldo del Evangelio, como misionero, como apóstol de Cristo. La libertad cristiana va acompañada de responsabilidad cristiana. Esto es lo que le está enseñando el apóstol Pablo a los corintios y a nosotros hoy. Por lo tanto, el apóstol Pablo dice en el capítulo 10, versículo 33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Recordamos que los fuertes en la fe de Corinto estaban haciendo a un lado, estaban desprestigiando, estaban causando en los débiles en la fe motivo para ellos pecar. Y lo que Pablo está aquí enseñando es a los fuertes en la fe, para que aprendan a ser como él, que en lugar de comer cosas sacrificadas a los ídolos, que eso causa una mala conciencia en los débiles en la fe para hacerlos pecar, mejor se abstengan de comer esas cosas. Mejor eviten participar de esas cosas para que puedan ganar también a mayor número. Y Pablo los exhorta a que sean imitadores de él, así como los acusadores de Pablo lo acusaron de muchas cosas y Pablo, para evitar pérdida en esas personas, Pablo se abstuvo de sus derechos como apóstol para ganarlos a ellos, para ganar a los acusadores. Y luego Pablo termina señalando al máximo ejemplo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de quien renunció a sus derechos para ganarnos a nosotros. El que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que al contrario, renunció, se despojó, se abstuvo y vino y se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en la condición de hombre, él se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte de cruz. Y todo esto para ganarnos a nosotros para la vida eterna. Libre de todos, pero siervo de todos. No siendo más que el Señor les continúe bendiciendo y gracias a todos por su atención.